os presenta los cuentos interactivos. ¿Qué son los cuentos interactivos? Por Andrea Conde. ¿Qué son los cuentos interactivos? Son narraciones digitalizadas y animadas con un fin principalmente educativo, diseñadas en especial para niños pequeños. Son un vehículo excelente para despertar la imaginación, aprender e involucrar a los niños en diferentes ámbitos. Tienen fácil acceso desde Internet o aplicaciones y de forma gratuita, lo que permite que todos los puedan utilizar en diferentes formatos. Características: jugar con los tonos y el volumen de la voz para captar la atención. Hacer que las animaciones sean llamativas y coloridas para captar la atención a través de lo visual. Usar todo el espacio y dimensiones dentro del marco del cuento. Que el cuento pueda ser leído y escuchado al mismo tiempo. Objetivos de los cuentos interactivos: fomentar el gusto por la lectura y la escritura en edades tempranas, mezclando textos, voz e imágenes con actividades o juegos. Fomentar el aprendizaje significativo. Desarrollar la autonomía, atención, creatividad y capacidad lingüística, teniendo que interactuar a través de actividades o juegos, resolviendo enigmas o continuar el cuento a través de un clic. Transmitir valores y el uso de las nuevas tecnologías. Inconvenientes de los cuentos interactivos. Uno de los inconvenientes es que precisan de conexión a Internet y en muchos casos no es posible realizar las actividades debido a la mala conexión o problemas en la web. También suele pasar que se confunden los cuentos interactivos con los cuentos narrados, que son solo audio e imágenes y no implica la interacción del niño. También los colores demasiado llamativos pueden provocar problemas en niños con epilepsia o con algún problema visual. Las partes de los cuentos interactivos, por Celeste Domínguez. La composición de todos los cuentos se pueden distinguir tres partes bien diferenciadas, las cuales son: un planteamiento e introducción, es decir, la parte inicial de la historia. Es el momento donde se dan a conocer los distintos personajes y sus intenciones o propósitos. Es aquí donde se cimienta la base de la narración para que después el nudo cobre sentido, de tal manera que la introducción describe la situación habitual y se pasa al nudo cuando ésta se modifica. Por último, la solución al problema tiende a manifestarse en el desenlace de la historia, terminando así con la narración. A diferencia de cualquier otro relato, un cuento interactivo a mayores de la historia cuenta con una serie de actividades relacionadas con la misma para que el alumnado interactúe. A la hora de plantearlas, son muchas las posibilidades que nos ofrecen programas como Edilim o JClick. Tanto uno como otro posibilitan la creación de multitud de tareas sin que vayan agarradas de la mano de unos amplios conocimientos en informática. Ambos permiten la creación de actividades muy semejantes. Quizás JClick sea más popular por tener propuestas más complejas, detalladas y elaboradas, pero Edilim amplía algo más ese abanico de opciones que ofrece. Entre todas ellas, hemos optado por coger a modo de ejemplo las siguientes, teniendo en cuenta que son las actividades más asequibles para el alumnado de educación infantil. Juegos de memoria. Se tratan de paneles en los cuales se encuentran diferentes casillas en el interior, cuyo contenido está oculto y deberán emparejarlos. Actividades de asociación simple y compleja. Aparecerán dos paneles divididos en varias casillas que incluyen imágenes, sonido, texto, vídeo o la combinación de estos elementos. Se ha de enlazar las casillas de ambos paneles siguiendo las instrucciones y un criterio de contenido de las mismas. Actividades de identificación. Incluirán un panel dividido en casillas con diferente contenido. Se seleccionará únicamente las casillas que cumplan un requisito concreto de acuerdo a las instrucciones propuestas. Actividades de respuesta múltiple. Se elaborarán cuestiones a las cuales se responderá mediante la elección de una entre varias propuestas, además de sopas de letras, puzzles, etc. La evolución de los cuentos interactivos por Enara Pérez. En la antigüedad, la transmisión de los cuentos era de forma oral, difundido en generación en generación con el fin de entretener al público y transmitir contenidos morales. Posteriormente aparecieron los fabularios y trovadores. Los primeros soportes de transmisión escritos son las piedras, que se usaban como forma de transmisión en el Neolítico. En el siglo IV a.C. apareció el papiro. Años después, el rito de Egipto lo prohibió, dando lugar a la creación del pergamino. Con la aparición de la imprenta moderna en el 1440, se empezaron a transmitir los cuentos de forma escrita. Con la aparición del papel, en algunos países se podrían encontrar cuentos en los periódicos. Posteriormente, los cuentos pasaron a ser publicados en libros. La introducción de las nuevas tecnologías. La transmisión de los cuentos se modificó pasando de los libros a los radiocassettes.
de los cassettes a los CDs hasta llegar a la actualización de la actualidad de los cuentos interactivos. Actividades que se desarrollan por Nerea Fernández. De las nuevas tecnologías, ya que los cuentos pueden leerse en diferentes dispositivos, como móviles, tablets, ordenadores, y al ir usándolos, los niños van aprendiendo cómo funciona cada uno de ellos de una manera divertida. La motricidad fina, al tener que utilizar las teclas del teclado, el ratón, los bolígrafos de las tablets, tienen que tener precisión para pasar las hojas, y en las actividades que tienen que unir, colocar vocales, arrastrar palabras. El trabajo colaborativo, ya que pueden ir inventando y creando un cuento entre toda la clase, haciendo ellos mismos también los dibujos. También pueden ir resolviendo las actividades entre todos, para lo que se tendrán que poner de acuerdo. La percepción visual, ya que tienen que ir fijándose en los detalles de cada escena, y en ocasiones en objetos que pueden estar parcialmente escondidos. También tendrán que ir formándose ellos mismos una imagen mental de todo el conjunto de objetos, para así poder entender la escena y reconocer el escenario de desarrollo de la acción. La percepción auditiva. Cuando el cuento está contado por otra persona, tienen que ir escuchándolo, reconociendo sonidos que pueden ser diferentes o parecidos. Y también en las actividades, las palmas cuando lo hacen bien o el sonido de erróneo cuando lo hacen mal. Y la iniciación en la lectoescritura. Al tener que ir leyendo pequeñas palabras o grupos de palabras, según la edad. Al realizar actividades de escritura, morfología, unir palabras. Temas a tratar, por Mara Murias. Según su temática, los cuentos interactivos nos pueden ayudar a favorecer la adquisición de contenidos académicos como la lectoescritura, las matemáticas, ciencias o idiomas como el inglés. Pero también ayudan a tratar varios contenidos transversales, como los roles de género. Es importante trabajar en infantil la diversidad sexual, pero también diferenciar los estereotipos como la vestimenta o las profesiones. También es importante abordar la diversidad, ya sea de orientación sexual, étnica, cultural e incluso funcional, fomentando así la integración. Por otro lado, la inteligencia emocional, diferenciando las emociones básicas, alegría, tristeza, rechazo, miedo y enfado. En infantil es fundamental fomentar la adquisición de valores, como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad o la paz. Algo que suele quedar olvidado en las aulas es la resolución de conflictos, para la cual muchas veces carecemos de estrategias. Por último, cabe adaptarse a aquellas necesidades que surjan en el aula, como disputas o cosas que causan tristeza, como la muerte de un familiar.